parcial. Vamos a iniciar la era mesozoica. Este tiempo corresponde precisamente a lo que corresponde a la segunda era. La parte de mesos quiere decir intermedio, es decir, es el paleozoico y el cenozoico. Por eso se llama mesozoico, precisamente. Tienen una duración de 186 millones de años, en tres periodos, es el Clásico, Jurásico y Jurásico. Y este es el 4% simplemente correspondiente a lo que son las condiciones de tiempo geológico. Y tiene una serie de movimientos orogénicos que vamos a ver aquí, en los cuales algunos de ellos son muy importantes para lo que es la geología de México. El periodo Triásico se presenta precisamente en la parte inicial de lo que es la era mesozoica, y su nombre proviene de tri, que es tres, porque precisamente en la localidad tipo que se encuentra en Alemania, Alberti encontró precisamente, o sea, el autor encontró que estas rocas del Triásico están muy bien representadas porque representan tres secuencias sedimentarias, ¿sí? Dos secuencias continentales y una secuencia de tipo marino, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque se puede muy bien diferenciar de todos los diferentes periodos correspondientes, también que sean los sistemas correspondientes en otras partes de Europa. Los organismos más importantes correspondientes a la era mesozoica son los mamíferos y los dinosaurios. Recuerden que los dinosaurios vimos aparecer desde el Permiano, ¿sí? En diferentes partes del mundo eran en ese tiempo organismos muy pequeños, más o menos del tamaño de una gallina, y a partir de ellos entonces vamos a ver cómo van a ir desarrollándose hasta que llegan a ser en los continentes los organismos más notorios y más importantes de lo que corresponde a esta era mesozoica. En cuanto a los mamíferos, estos mamíferos aparecen como organismos producto de la evolución de los reptiles mamíferoides, que vimos aquí, que se encuentran algunos de ellos en lo que es la formación bisexual, en lo que corresponde a la parte del anticlinolio de peregrina, precisamente, en la parte del norte. En cuanto a la paleografía, nos muestran entonces condiciones muy interesantes desde el punto de vista del inicio de la desintegración de la Pangea. Aquí ven ustedes que ya para este tiempo en el Triásico está formado, entonces ahora sí la Pangea, los tres bloques siméricos o continentes siméricos ya están uniéndose o terminaban de unirse en la parte del sur de lo que es actualmente China, en esa zona. Mientras que en esta parte existían condiciones de adición. Vamos a ver que para este tiempo comienza la separación de Norteamérica de lo que fue la Pangea. Y esta separación corresponde a un proceso tensional en dirección hacia el noroeste. Ese proceso entonces originó que se formaran 30 grandes fosas, que ven ustedes aquí en color azul, alargadas, que corresponden a lo que son las fosas Newark. Esas fosas Newark se encuentran precisamente bien marcadas en lo que es la parte oriental de lo que son los Apalaches. En estas
fosas Newark, entonces se presenta el proceso tensional inicial de la separación de Norteamérica de lo que corresponde a la parte de África y Europa en esta zona. Estas características son importantes desde el punto de vista de lo que vamos a ver aquí rápidamente del origen del Golfo de México. Y vamos a tomar en cuenta precisamente esas condiciones desde el punto de vista del tiempo. Esa separación que vemos aquí de las fosas Newark es más o menos de 204 millones de años. Y ya en lo que corresponde al inicio del Océano Atlántico, que se va a formar aquí en su parte media, las rocas más antiguas ya oceánicas van a tener 180 millones de años. Es decir, que pasaron 20 millones de años entre la formación de las fosas y lo que fue la primera invasión bien definida del mar, precisamente de Tetis. Aquí está el mar de Tetis, lo vemos aquí. ¿Recuerden? Este mar entonces se va a comunicar en esta dirección con lo que sería esta zona de ruptura que va a iniciarse desde la parte del sur de lo que es la península ibérica, que estaba en esta posición, y va a seguir entonces toda una serie de zonas de rift, o sea, de tensión, en lo que corresponde a la parte de Canadá, en esta zona. Y esa zona de apertura va a ir avanzando hacia el sur, para pasar a la parte del norte de Florida. Después el norte de Florida se va a conectar con lo que sería la parte central del Golfo de México, ¿sí? Y esa zona central del Golfo de México se va a conectar a la parte del Pacífico que ven ustedes aquí en estas condiciones. Esto es muy importante porque nos está indicando ya lo que corresponde a la primera etapa de la formación del Golfo de México en estas condiciones que acabo de citar. Existen muy buenas evidencias correspondientes a este proceso, que comienza entonces en la parte correspondiente a la zona europea del mar de Tetis y su avance hacia la parte del sur o el suroeste, correspondiente a la abertura de lo que será la extensión de una de las ramas de la Triple Unión, que vamos a ver que se efectúa en estas condiciones que vemos aquí. Esta Triple Unión corresponde a la evolución de un punto caliente. Este punto caliente entonces se desarrolla más o menos aquí, donde se puede poner el punto caliente. Y de aquí entonces se tiene la comunicación de esta zona marina que vemos aquí, hasta lo que es el borde más o menos de lo que es actualmente la parte de Acapulco, en esta zona. Y bueno, más bien sería más aquí la parte de Acapulco, y aquí lo que sería la continuación de lo que es el bloque de Chortis, que vemos aquí en esta parte. Esta correspondería a la rama mayor de la Triple Unión. La siguiente es esta que me voy a marcar aquí, que corresponde al límite de lo que es la cuenca de Burgos, la cuenca de Sabinas y la cuenca de Chihuahua en estas condiciones. La tercera rama corresponde a esta que voy a marcar aquí, corresponde a la zona de Nautla. ¿Sí? Esto es importante porque se tiene todavía hasta la fecha evidencias muy claras de la existencia de este punto caliente. Todavía se puede ver en los planos geotérmicos de Norteamérica el punto caliente desde el lugar donde se formó. Claro, ya muy disminuido en cuanto a su energía. Esas condiciones entonces permiten, como vamos a ver aquí, seguir esa trayectoria que me estoy marcando aquí para llegar a esta zona que vamos a correlacionar con la parte que vamos a ver acá en esta parte que voy a marcar en estas condiciones. ¿Sí? Es decir, que vamos a ir encontrando evidencias correspondientes a esta parte del mar de Tetis, aquí en esta zona, en la parte de Suiza. Luego lo vamos a buscar también aquí en la parte de Canadá, en toda esta zona, y luego la parte de Estados Unidos, y luego lo que es el centro del Golfo de México en esas condiciones. Y vamos a continuar a partir de la bahía de Guayacocotla hacia el suroeste para llegar, como vemos aquí, hacia la parte del Pacífico. Esa es la historia correspondiente al Golfo de México, y vamos a verlo aquí con un poquito más de detalle. Esta sería entonces la evidencia correspondiente
a la separación de lo que sea el límite. Entonces, esto que vemos aquí precisamente estaría acá, en esa zona. ¿De acuerdo? Es decir, que la entrada del mar de Tetis, como vemos aquí por la parte del sur de la península de España, aquí, y luego sigue en esa dirección para llegar hasta acá, en lo que correspondería a la parte del bloque de Chortis, en esta dirección. Y el Golfo de México se va a desarrollar en toda esta parte que marcaré. Lógicamente, estas montañas que vemos aquí corresponden, recuerden, primero a lo que sería la parte de la primera unión de lo que fue la parte de Europa con Norteamérica, ¿verdad? En esta zona que vemos aquí, de origen entonces a lo que fue el ciclo caledónico, que aquí en esta parte. Luego este proceso de unión se va más hacia el sur, en esta zona, y aparece lo que es la parte de los Apalaches en esta zona, y luego viene ya lo que es el ciclo del Cínico que acabamos de ver, que va a permitir la unión ya de América del Sur, perdón, de África, con la parte de América en estas condiciones que vemos aquí. Para ese tiempo entonces, ven ustedes que ya los tres continentes siméricos ya están unidos a la parte del sur, de lo que es actualmente China. Aquí en esta imagen aparecen los nombres geográficos. Vamos a ver aquí en más detalle lo que sería la parte del mar de Tetis, ¿sí? En esta zona. Vemos aquí entonces la parte de la península de Ibérica, en esta parte. Entonces este mar entró por aquí, siguió en esta dirección y llegó a la zona de ruptura y de separación entre Norteamérica, que va a ir hacia la parte occidental. Recuerden, el desplazamiento es en esta dirección. ¿Por qué pongo esas flechas? Porque es importante que no se les olvide. Ya cuando hablemos precisamente de la parte correspondiente al Jurásico Medio, vamos a ver que la separación de lo que es el Golfo de México va a depender de este proceso que vamos a tener aquí. La separación de América del Sur de la parte de África. Y esto va a dar origen entonces a lo que va a ser el Océano Atlántico del sur. Lo que vamos a ver aquí es el Océano Atlántico intermedio. Y después viene la separación de lo que es precisamente el Océano Atlántico del Norte, que vemos aquí. Entonces son tres etapas, lo que vemos allá como un solo mar Atlántico. Entonces se está formando en tres diferentes tiempos que están aquí marcados y con diferentes condiciones de tensión. En esta imagen vemos entonces aquí serían entonces los elementos tectónicos que entraban en juego durante todo este tiempo correspondiente a la parte del Triásico, o sea, la zona de ruptura que está marcada precisamente por esta línea roja que vemos aquí. Aquí está el mar de Tetis, aquí en esta parte aflora toda esta zona de direccional, y aquí está el Golfo de México, aquí en esta parte. Este Golfo de México no se formó
de un solo golpe, sino que, como vamos a ver, se originó por la conexión de esta zona de rift que llega aquí y luego va a seguir hacia la parte del centro, y en la primera etapa todo esto va a seguir directamente hacia la parte de aquí. Pero ya en la parte correspondiente al Jurásico medio, entonces en esta parte que vemos acá, ¿sí?, se va a tener entonces un levantamiento en esa parte donde tengo esa L. Esa zona se levanta. Lo que es la península de Florida, en estas condiciones, esta parte se levanta también la parte correspondiente a lo que es el límite norte del mismo bloque de Florida. Y viene entonces la generación de lo que serían las zonas de separación que van a permitir que el bloque de Texas, que es este, se desplace hacia la parte occidental. Para ese caso, entonces, lo que sucede aquí es que se va a generar una zona tensional desde lo que es la parte antigua. De tal manera que con el tiempo se va a formar, entonces, lo que voy a chular aquí, que es el Golfo de México. Está muy bien definido todo esto en cuestiones de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar todo esto en la parte del Triásico. ¿Sí? Le daremos importancia pues a esta zona de ruptura que está aquí, que se va a continuar hacia acá. Para que esto haya sucedido, fíjense bien, para que esto se haya desplazado hacia la parte occidental del continente norteamericano, tuvo que haberse formado, lógicamente, una zona de subducción. Y esa está muy bien marcada aquí con la parte correspondiente a lo que es el polo este anaranjado que tenemos en esta parte. Entonces esto es muy importante desde el punto de vista de las condiciones. Y aquí está precisamente lo que es la unión de los continentes siméricos para dar origen a la parte del sur de China, en esa zona. Y bueno, recuerden la posición del mar del Tetis antiguo en esas condiciones. ¿Tienen preguntas? Vamos a ver en esta parte de lo que es la parte inicial del Mesozoico, hacer algunas observaciones con relación a la bioestratigrafía, sobre todo. ¿Por qué? Porque esa bioestratigrafía está bastante bien estudiada desde el punto de vista de la evolución, sobre todo de microfósiles inicialmente. Y posteriormente vamos a ver algunos que son precisamente evoluciones de también macrofósiles a nivel marino. Vamos a hablar de la bioestratigrafía, tomando en consideración la aparición de los dinoflagelados, por ejemplo. El desarrollo de lo que son precisamente una serie de restos de algas calcáreas que son los coccolithofóridos, que vamos a ver aquí en esta parte. ¿Sí? Vamos a hablar de los foraminíferos en esta zona y vamos a hablar de elementos que son del tipo de la palinoestratigrafía. El polen, por ejemplo, que vemos aquí, es este grano de polen, este es otro grano de polen que vemos acá. ¿Sí? Vamos a ver entonces diferentes grupos que están muy bien definidos desde el punto de vista de la estratigrafía, y esto se debe a que muchos de los yacimientos mesozoicos contienen petróleo, de tal manera que el desarrollo de la bioestratigrafía es realmente el producto de la exploración de tipo petrolero.
Estos organismos entonces generalmente fueron del fitoplancton. Si aquí se falta una O, es fitoplancton. Es decir, plantas microscópicas que se van a desarrollar perfectamente en condiciones marinas. Que ven ustedes, por ejemplo, estos son lo que se llaman cocósferas, ¿sí? Es decir, son organismos, son algas, o fueron algas más bien, ¿sí? Con una membrana esférica que limitaba toda una serie de estructuras que se considera que estas plantas formaron para poder utilizarlas como lentes. ¿Por qué lentes? Porque se ha encontrado que hay una relación entre lo que es esta parte que sería la ventana del cocolito que es aquí, y que se supone que esta ventana permitía que la entrada de la luz solar llegara hasta lo que son precisamente las células encargadas precisamente de la clorofila y del proceso precisamente correspondiente de lo que sería la formación de productos a través, o sea, la glucosa por medio de la acción de la luz solar y la clorofila sobre el CO2 del agua marina y el agua marina. Esto corresponde entonces a un proceso entonces de adaptación de estos organismos, de esas algas, a las condiciones de su desarrollo. Estos cocolitos corresponden entonces a estas partes que están generalmente separadas. O sea, se pierde entonces lo que corresponde a la membrana externa, y estas placas entonces se van a encontrar distribuidas en todo lo que son las rocas calcáreas, que son muy conocidas precisamente porque corresponden a rocas calcáreas que son de tipo poroso, ¿sí? Esas rocas calcáreas porosas dan origen entonces a margas principalmente, y una de las cosas muy importantes es que estas margas, sobre todo las que se encuentran entre la parte de Francia y de Francia en la parte del sur y la parte de Inglaterra, o sea, en lo que es el canal, precisamente en ese canal se desarrollaron estos organismos de manera muy prolífera. De tal manera que casi todos esos acantilados blancos que corresponden a algunas de las localidades de diferentes partes de la estratigrafía mesozoica y principalmente cretácica y jurásica, corresponden precisamente a acumulaciones únicamente de este tipo de estructuras. Esto es interesante porque parece increíble que secuencias pues, que tienen cientos de metros de espesor han sido formadas casi exclusivamente por el depósito de estos restos de estas plantas, ¿sí? que tienen, entre paréntesis, tienen aproximadamente unos 3 micras de diámetro, es decir, que son extremadamente pequeñas. Pero una de las cosas importantes es que tienen una estructura perfectamente bien desarrollada por medio de cristales de calcita. Esos cristales de calcita entonces están formados en estructuras que son las mismas para la misma edad. Como consecuencia, entonces, los cocolitóforos son excelentes indicadores de tiempo para lo que son este tipo de secuencias del Jurásico y del Cretácico. Junto con los cocolitóforos se encuentran también lo que es la parte del Jurásico y el Cretácico, las calpioneras y los nanoconos. Estos son fósiles muy bien estudiados en México en lo que corresponde a la estratigrafía de tipo petrolero, y se han utilizado muchísimo para poder determinar con precisión las secuencias correspondientes. Estos son precisamente partes de organismos que ven ustedes aquí, que tenían como característica principal el conservar formas idénticas para diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Y ven ustedes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay diferentes etapas evolutivas aparentemente del mismo organismo. Esto da origen a lo que se llaman
caltionelas. Y aquí algunas son, muchas de ellas son típicas de la parte de México, como esta que vemos aquí, la colombiela mexicana, que vemos ahí, en la parte de número 6, es esta que vemos aquí. Y los nanoconus también corresponden a microorganismos del nanoplancton, precisamente, que tenían características semejantes a las de las caltionelas. Vean ustedes que se tratan de estructuras, esa sería la parte invertida de lo que serían estas que vemos aquí. Pero la diferencia estriba sobre todo en lo que es la estructura de la pared. La pared está muy bien definida en los nanoconus, ¿sí? Mientras que en el caso de las caltionelas parece que se trata de un solo material depositado en condiciones únicas. Otro grupo muy importante del fitoplancton mesozoico corresponden a estos organismos que vemos aquí a nivel fósil, que son estas estructuras diatomeas. ¿Sí? Recuerden que las diatomeas aparecen en el Cretácico tardío, mientras que los que vimos anteriormente corresponden a la parte del Jurásico. ¿Sí? Y una característica muy importante es que estos organismos estaban constituidos por dos placas. Lo que vemos aquí corresponde entonces a la vista de una placa que está engonada con otra que estaba en la parte opuesta, tanto en lo que corresponde a este tipo de estructuras triangulares o lo que son las que son de tipo circular, o bien estas que son de tipo pentagonal, como estas que vemos aquí. Entonces, estas conchas, pues en realidad son conchas, son como dos, las dos partes de lo que son esas digamos, depósitos chiquitos para conservar cosas muy aretes, etcétera, ¿sí? Que son realmente de valor. Entonces, así están precisamente las estructuras correspondientes a estas diatomeas. Tienen una gran importancia también estratigráfica. ¿Por qué? Porque también, igual que el nanoplancton, vimos hace un momento correspondiente a los fólidos, tuvieron una evolución muy rápida en la parte correspondiente al Cretácico tardío. Y originalmente todas las diatomeas eran marinas, pero en nuestros días hay una buena parte de diatomeas que son completamente lacustres. En nuestro país, por ejemplo, tenemos todo lo que es el cinturón volcánico transmexicano, incluyendo lo que es la cuenca de México, en donde existen grandes depósitos de diatomeas. Y esos depósitos de diatomeas tienen una gran importancia económica, si recuerdan, porque se utiliza para diferentes objetivos, como se utilizan como filtros, recuerdan, porque si se fijan, se trata precisamente de materiales rígidos, pero con una serie de perforaciones, ¿de acuerdo? Pequeñas o más grandes, o más, pues esas de las más grandes, de tal manera que dependiendo del género de la especie, los industriales entonces las utilizan para poder filtrar diferentes productos, como por ejemplo los aceites comestibles. Los aceites comestibles, entonces, para poder obtenerlos ya muy limpios, se hacen pasar por diatomitas, pero que con una de una especie bien definida para que pueda pasar únicamente moléculas o fragmentos de tamaño muy pequeñitos. ¿De acuerdo? Y también se utilizan en la industria precisamente de lo que corresponde precisamente a la limpieza de los dientes. Gran parte de lo que son las pastas de dientes, el producto blanco precisamente que se utiliza para limpiar los dientes como un abrasivo, pues son especialmente polvo de diatomeas, ¿sí? Y eso es lo que le da precisamente ese valor tan grande desde el punto de vista de estos organismos. Aquí lo ven, la estructura de las diatomeas, aquí están lo que corresponde precisamente a lo que son las dos partes, esa es una, esa es la otra. Entonces está una embonando con la otra. Lo que es importante es que hay diferentes formas, que hay los circulares, vimos también pentagonales, etc. Hay una gran variedad de ellas y tienen todas características muy bien definidas desde el punto de vista de estructura.
¿Se acuerdan de este dinosaurio? Lo vimos aparecer en el Pérmico, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Sí, que se llama precisamente Celophysis, este organismo. Ya tiene todas las características de los dinosaurios. Todos los dinosaurios, tal como se han clasificado recientemente, tienen entonces extremidades, las 4 extremidades que están dirigidas hacia abajo del cuerpo. ¿Sí? A diferencia de lo que son los reptiles, en donde las 4 extremidades están dirigidas hacia la parte lateral del cuerpo. Entonces es muy importante desde el punto de vista de lo que es la clasificación de los dinosaurios. Algunos de ellos ya desde el Triásico, como este que vemos aquí, ¿sí? Ya son de grandes dimensiones. Sin embargo, este, por ejemplo, apenas alcanzaba 8 metros de longitud, este que vemos aquí. Tiene una persona de casi 8 metros de tamaño, ¿sí? Pero lo que es importante, pues, es que hay una selección de estos organismos. Todos los dinosaurios son continentales, ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos libros de dinosaurios vienen ictiosaurios y vienen plesiosaurios y toda una gran cantidad de reptiles que no son dinosaurios. Claro, los dinosaurios son únicamente organismos continentales, aunque algunos vivieron en condiciones de tipo marginal, pero tienen todavía las características perfectamente bien marcadas desde el punto de vista de la posición de sus extremidades. A ese tiempo del Clásico todavía se encuentran entonces estos organismos precisamente que vimos, ¿se acuerdan? Los anfibios. ¿Sí? Aquí está muy claro estos organismos en cuanto a la posición de sus extremidades en estas condiciones. Y algunos de estos, recuerden que alcanzaron metros de dimensión. Y algunos dinosaurios alcanzan dimensiones gigantescas. Vamos a ver, por ejemplo, el gigantosaurio y el argentinosaurio, que fueron encontrados no hace mucho tiempo en la cuenca de Neuquén, precisamente en la parte del norte de Argentina, en esa parte de aquí, en donde simplemente uno de esos huesos que ven ustedes aquí tiene una longitud mayor que la altura del paleontólogo que los encontró. Lo primero que encontró fueron precisamente las vértebras de la columna vertebral, y esas vértebras tenían un diámetro mayor a su tamaño también, de tal manera que esto llamó mucho la atención porque no relacionó desde un principio la forma de estas vértebras con lo que sería la estructura de la columna vertebral, sino que encontraron una y después se dieron cuenta que había otra y otra, y siguieron buscando y fueron encontrando toda la columna vertebral de un gigantosaurio de estos. ¿De acuerdo? Estos son entonces algunos de los más importantes. En este caso se corresponde a la parte del Clásico. Y en el Clásico los reptiles empiezan a volar. Ya les habíamos visto precisamente cómo aparecen desde la parte del Carbonífero, los reptiles, y originalmente pues eran completamente continentales y aparte el tamaño de una lagartija más o menos. Pero ya en el Triásico empiezan a aparecer entonces adaptaciones de reptiles a lo que son las condiciones de desplazamiento en el aire. Eran organismos planeadores, ¿de acuerdo? Y eso corresponde al grupo de los pterosaurios. Ptero quiere decir, pterón quiere decir alas, ¿sí? Y saurio que es reptil con alas, ¿sí? Estas alas estaban precisamente relacionadas con membranas que conectaban. Aquí, por ejemplo, lo que sería la parte de las extremidades posteriores y aquí las anteriores. En algunos entonces esas conexiones únicamente correspondían a la parte de lo que sean las extremidades posteriores, pero también existen las que
reunían o unían la parte correspondiente a las alas correspondientes a las extremidades delanteras. ¿Sí? Vamos a ver que existen una serie de características muy bien definidas con relación a la alimentación de estos organismos. Entonces, aquí, por ejemplo, nos corresponde a la cabeza de este organismo. En algunos casos, esta dentadura que estoy marcando aquí, ¿sí? Tiene dos longitudes de los dientes. Entonces, en el género Dimorphodon, que se encontró aquí en México, ¿sí? Di quiere decir dos, morfé quiere decir formas y odontos quiere decir dientes. Entonces, ese género fue precisamente fundado porque los dientes delanteros se distinguen claramente de lo que corresponden a los dientes traseros. ¿Sí? Entonces, de esto permite saber que estos organismos, algunos de ellos eran piscícolas, es decir, que se alimentaban de peces, como precisamente el Dimorphodon, que vamos a ver posteriormente. Pero también existen otros que están precisamente, que fueron adaptados para poder pescar, como los pelícanos. De tal manera que entonces la mandíbula inferior tenía una forma de una cuchara, y bueno, igual que los peliconos atrapan los peces en la superficie, ¿de acuerdo? Bueno, pues también existen otros se alimentaban de insectos. Entonces, hay una buena variedad de estos organismos que aparecen en el Triásico precisamente tardío, en la parte de Inglaterra, y aquí en México se encuentra precisamente en el Triásico y la parte del Liásico, en la parte del norte de México. Es aquí un reptil. Este reptil entonces es precisamente del tipo de los reptiles que fueron utilizados por Wegener, se recuerdan ustedes, para poder hacer la correlación entre los continentes de América del Sur, de Australia y de la Antártica, principalmente. Y un grupo muy importante de la parte correspondiente al Triásico es el desarrollo ya de los primeros amonites. Recuerden que los ammonoideos aparecen desde la parte correspondiente al Devónico. Ahí comienzan a enrollarse los nautiloideos, ¿sí? Y entonces aparecen los goniatítidos, que serían lo que son estos organismos del Paleozoico. Pero ya en la parte del Triásico comienzan a aparecer los primeros ammonites, ¿sí? La diferencia, si ustedes recuerdan, está marcada por la complejidad de lo que son precisamente las suturas entre las diferentes cámaras, ¿de acuerdo? Y aquí ven ustedes una buena conservación de este organismo, puesto que la concha es la concha original. Ahí se ve entonces el nácar correspondiente a ese grupo. Vamos a ver cómo en la parte del Cretácico, en Canadá, aparecen entonces unos ammonites gigantescos. Gigantescos porque tenían casi 2,5 metros de diámetro. Eran gigantes. Pero la característica principal es que tienen una capa de nácar que es de varias decenas de centímetros. De tal manera que se dieron cuenta de la gran importancia que tiene precisamente ese nácar, porque se pueden ver los diferentes colores con base en la posición en dirección a la luz, de la fuente de luz, ¿verdad? De tal manera que muchas de las joyas que se hacen con esos materiales valen más precisamente que los diamantes, que los brillantes, en el sentido precisamente de dinero, ¿sí? Porque son realmente muy notables
esa belleza, pues que cambia mucho el color de los aires, por ejemplo, de los collares. Entonces, en algunos casos, como en Canadá, son realmente fuente de riqueza de estas localidades. Entonces, esto que vimos hace un momento corresponde a moluscos, precisamente. Y estos moluscos están perfectamente bien situados en lo que corresponde a la parte correspondiente a lo que sería la parte del Mesozoico. Algunos de ellos desaparecen aquí precisamente en el Triásico. Dentro de otros moluscos tenemos precisamente los bivalvos, como se pueden ustedes aquí, que son los perecípodos, si recuerdan. Y la característica, un grupo muy característico de ellos se encuentra en México. Si vamos precisamente a lo que son las localidades del Jurásico, en la parte de Oaxaca, entre lo que es el bloque de Guanajuato y el bloque de Oaxaca, pues ahí entonces durante el Jurásico se llevó a cabo el desarrollo de una gran cantidad de esos perecípodos, que son precisamente lo que se llaman trigonias, ¿sí? Y se llaman trigonias porque precisamente esos organismos, ¿sí?, están compuestos por dos valvas, pero esas dos valvas, esa es una, ¿sí? Esta que ven ustedes aquí será la que está atrás, ¿sí? De tal manera que no están unidas uniformemente, sino que una está más cerrada que la otra. Como consecuencia, entonces, cuando se ve el organismo completo, se ve como si tuviera tres lados, por eso se llaman trigonias, ¿sí? Y esos fósiles son muy característicos, porque van desde unos cuantos, casi milímetros, hasta organismos de decímetros de tamaño. Son abundantes en México. Otro grupo importante que todavía aparece durante este tiempo de los nautiloideos son los últimos cerapítidos, ¿se recuerdan? Es decir, estos son amonoideos de la parte correspondiente al inicio de la era mesozoica, ¿de acuerdo? Todavía no son amonites, que quede claro, son cerapítidos. ¿Y por qué? Porque recuerden que se va a tener para la sucesión del Triásico temprano, pero eso corresponde no a amonites. Pero ya en el Triásico superior, por ejemplo, estos mismos van a tener ya su gran sutura muy compleja, y esta es una característica precisamente ya de los amonites. Aquí ven algunos todavía que son amonoideos, ahí está muy claro en la explicación, y de las suturas muy abiertas. ¿Se acuerdan de los conodontos? ¿Qué dijimos que fueron los conodontos? Piezas dentales. ¿Cómo? Piezas dentales. ¿De qué? De peces, de los primeros peces, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que aparecen precisamente los peces en el Cámbrico? En el Cámbrico aparecen también los conodontos, precisamente. Y desaparecen en el Triásico, y que desaparece también por los peces, precisamente los peces que les dan origen, ¿de acuerdo? Entonces son datos importantes desde el punto de vista de lo que es la biogeografía. Entonces, otra cosa importante también, los placodontos, que vimos que fueron muy abundantes en la parte correspondiente a lo que fue el Paleozoico tardío, el inicio sobre todo, pero desaparecen también. Y en el Triásico desaparece el 20% de los organismos marinos. ¿Por qué? Habíamos dicho que porque son mares auxílicos, Sí. por ser mares auxílicos, o sea que hay muy poca circulación de oxígeno, lo que permite que, bueno, lo que hace que esos organismos no puedan trasladarse, ¿habíamos dicho? Sí, eso correspondería, pero en este caso estamos hablando precisamente
de la desaparición, pero eso corresponde al Mesozoico, no a la parte que vimos anteriormente, que fue la parte correspondiente al Mesozoico, o sea, el cierre del mar, al principio del Silúrico. No, aquí esto se da precisamente cuando termina la parte de la junta de lo que sería el ciclo. ¿Es algo eurocíclico? No, el ciclo De los bloques siméricos. sí, muy bien, tiene sentido. De los bloques siméricos. No, pero eso es en la parte de los bloques siméricos, es en la parte de China. Y eso corresponde precisamente a lo que fue la unión de los dos continentes para dar origen a la Pangea. Entonces desaparece toda la parte correspondiente al norte de Gondwana y la parte del este de Norteamérica. Por eso es que hubo esta desaparición tan grande de organismos. Entonces, ¿dónde se van a encontrar entonces fósiles? Únicamente en la parte externa de Pangea. Otra cosa importante es que los anfibios existen todavía, lógicamente, en la parte del Triásico, pero van a disminuir todo su tamaño. Recuerden que lo que vimos algunos tenían metros de longitud. Y otra cosa importante también, desaparecen los reptiles mamíferoides en el Triásico tardío para dar origen a los mamíferos. ¿Se acuerdan? La característica de esos reptiles. Sí. En esta imagen entonces se puede ver qué sucedió con estos organismos desde la parte correspondiente, que fue el Triásico, y aquí está la parte del Triásico, y aquí está el Jurásico. ¿Sí? Y durante el Triásico entonces aparece toda una serie de organismos que ya habían aparecido de la parte correspondiente al Pérmico, ¿se recuerdan? Y estos entonces van a ir avanzando, por así decirlo, evolucionando pues hasta la parte del Jurásico. Algunos ya no llegan precisamente a eso, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, toda esa parte que vemos aquí y aquellos que vemos en la parte del norte, digo de allá distante, aquí sí. Aquí ven ustedes que estos organismos, los cocodrilos por ejemplo, los grandes reptiles, los grandes las boas, etcétera, y los ictiosaurios y plesiosaurios, todos estos corresponden a la evolución de estos reptiles que aparecen desde la parte del Pérmico. Y muchos de estos grupos desaparecen en el límite entre el Triásico y el Jurásico. ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí, ¿sí? O algunos de ellos de tipo, todo, mejor dicho, principalmente de tipo continental en esta zona. Y vemos aquí los organismos, como el que vimos hace un momento, que fueron los pterosaurios, ¿de acuerdo? En esa parte de aquí. Bueno, pues esos pterosaurios van a llegar hasta el Cretácico, vamos a verlos, ¿sí? Y que alcanzaron dimensiones enormes, de 7, 8 metros de envergadura, gigantescos, ¿de acuerdo? Lógicamente, ya en el Jurásico se tienen los dinosaurios, ya de mayor tamaño, y comienza a haber una diversificación de ellos. De tal manera que esta imagen es interesante precisamente por eso, porque nos muestra cómo se desarrollan primero las condiciones continentales y a partir de ahí entonces hay una diversificación tanto hacia la parte marina continental como hacia la parte sería la parte de la atmósfera, ¿sí? Esa zona, y los plesiosaurios que vimos acá en condiciones de tipo oceánico y los ictiosaurios. Algunos de estos organismos fueron realmente de grandes dimensiones. Aquí ven, por ejemplo, ese Notosaurus del Triásico, hace 230 millones de años. Y eso se encontró en Holanda. Y se encontró junto con restos de organismos marinos
nosotros vemos ustedes aquí, en una zona transicional. Organismos solamente de grandes dimensiones a nivel continental. Y aparecen las primeras tortugas, miren. Esas tortugas, ¿se acuerdan? Vimos aparecer en el Férico, aunque no tenían la placa completa, pero tenían un engrosamiento de la parte superior, precisamente. Y una diferenciación es marcada ya de lo que son la conversión de lo que serían las patas en aletas, que guardan todavía lo que son todos los huesecillos iniciales de las patas traseras y delanteras. Miren, las caguamas, esa cuando aparecen precisamente la parte correspondiente al Triásico. Esa que vemos aquí corresponde al Cretácico, en parte de la vía. Pero lo que es importante es que vean ustedes cómo estos organismos todavía los tenemos en nuestros días en los mares, ¿de acuerdo? Y su origen precisamente continental está muy bien marcado porque las hembras salen a desovar al continente de donde provenían. Algunas de ellas son de grandes dimensiones, como esta que ven ustedes aquí. Eso corresponde al Triásico tardío también, se llaman placodontos, estas tortugas gigantes. Ya en ambientes marinos francos, tienen los notosaurios que ven ustedes aquí, que todavía tenían, si se fijan, dedos en lugar de las aletas, pero poco a poco van entonces perdiendo los dedos y van teniendo mejores aletas. Los plesiosaurios, miren. Recuerden que se sabe que son vivíparos, que fueron vivíparos porque se han encontrado la mayor parte de los fósiles bien conservados son de hembras en el proceso precisamente de nacimiento. Aquí eran vivíparos, esos organismos. Y la evolución más notable de lo que serían los organismos marinos se da en lo que van a ser precisamente los ictiosaurios. Los ictiosaurios corresponden a transformaciones aquí a la inversa, son organismos de tipo continental que se convierten en organismos marinos. ¿Ven? Por ejemplo, en el Triásico, el misosaurio que vemos aquí tenía todavía casi las patas del organismo que le dio origen en esa parte. Una característica muy importante es que originalmente esos organismos vivían en las zonas marginales del continente que rodeaba a la Pangea, en esa zona, en esa parte, y vivían en condiciones de mares someros. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe porque los ojos eran pequeños. ¿Qué sucede ya en el Jurásico? En el Jurásico los ojos son gigantes, igual que en la parte correspondiente al Cretácico, porque esos organismos entonces se fueron acostumbrando a alimentarse cada vez en mares más profundos. Para eso necesitaban entonces captar mayor cantidad de luz, como consecuencia tenían ojos más grandes. Entonces se ve esa evolución en los ojos y también en lo que es la adaptación de las aletas. El más notable de estos organismos es el talonosaurio. Vemos aquí, tenemos la cavidad, la órbita precisamente ocular gigantesca. Además, no vamos a tener los ojos grandes, sino que eran animales gigantes, a muchos de ellos. Por ejemplo, el tamaño del tráiler. Bueno, pues ahí está precisamente un fósil, una reconstrucción de un fósil y su transportación. Gigantescos, realmente, ¿con cuántos milimetros tendrá un tráiler de esos? Unos 15 metros o más. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos organismos entonces vivieron precisamente en el Triásico tardío de Norteamérica. Entonces, que vemos desde aquí. Este es el gigantesco ictiosaurio, Zonisaurio se llama, de 220 a 210 millones
de años. Y algunos de ellos tienen el mosasauro, esos animales carnívoros, que tocan de todo tipo de serpientes gigantes. Algunos lo tienen en una sala.